así que no puedo dejarme de agradecérselo. Las placas. Las placas justamente vienen de él. ¿Vieron las placas de proyección de recién? ¿Sí o no? Bueno, díganme, porque si no me entero. Encima que no lo veo porque tengo esa luz. La proyección había hecho diapositivas de estos slides. Y eran placas que justamente el proyectorista pasaba justamente antes de la proyección. Como ustedes vieron, son anuncios, advertencias, y con su proyector, no es exactamente linterna mágica, porque hubo proyectores que venían ya con el editamento que se giraba la linterna y proyectaba las diapositivas estas de vidrio, y después la linterna se giraba y pasaba la proyección de película, ¿no? Se pasaban este tipo de avisos que para nosotros hoy parecen raros, pero bueno, en aquel momento el problema no era el celular, sino que era el sombrero, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso acusa, digamos, también el paso de los tiempos. Pero hay cosas que son que no hay que perder, ¿no? O sea, que siempre hay que recordar. Bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, agradecer a todos por venir. Ahora vamos a disfrutar la película, vamos a verla con una entrevista que hace Enrique a Moira Franinger, que es una especialista también que estudió sobre todo a Amelia Salem. Quería también, bueno, agradecerle a Ofelia, que yo no la veo, es tímida, pero bueno, por haber venido. Ahora le entregamos unas flores, y quería dedicar esta proyección a nuestro amigo mutuo Tano Cosme Natale, con el cual habían tenido la idea de esta proyección hace muchos años, y bueno, él ya no está acá con nosotros, pero va en su honor. Está muy bien que lo digas, porque era otra de las personas a las que siempre le voy a estar agradecido por los años de compartir. Fue muy generoso en el cine, empezamos en el cine regional, que fue el proyectorista de acá, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo que me abrió la puerta de la cabina y horas de compartir proyecciones desde aquel lugar, que es el lugar donde en realidad no se ve o se ve muy poco, y se hace posible, ¿no?, que el cine nos llegue a nosotros, ¿no?, a nuestra alma y a través de nuestra retina. Así que sí, un amigo entrañable también para siempre. Bueno, gracias, que disfruten la función. Si quieren después hablamos un poquito sobre la música. Acá estamos con la doctora Moira Franinger de la Universidad de Yale, Estados Unidos, que ha hecho un exhaustivo estudio sobre la película El pañuelo de Clarita. Esta película tiene la enorme virtud de haber sido la primera película filmada por una mujer en todo Sudamérica y en todo Centroamérica. La doctora nos va a explicar en breves palabras cuál ha sido su labor. No sé, no quiero aburrir un poco. Dice que le gustó mucho la música. Bueno, me alegro, porque fue un trabajo bastante difícil. Imagínense que toda esta música que ustedes ven ahí fue realizada para otras películas, con lo cual hubo que armar, fue su trabajo, y aparte buscar la cadencia para los momentos. Por ejemplo, el tema de cuando Clarita le entrega el pañuelo a Bautista vuelve a repetirse cuando Bautista trae a Clarita, y digamos, la preparación del tema hasta que después se desarrolla está en el momento en que Clarita le entrega el pañuelo y cuando él cae de rodillas. Coincide. O sea, he tratado de buscar, digamos, algunas, porque toda película tiene un leitmotiv, ¿sí?, que representa a cada personaje, y ese personaje después, ese tema se va desarrollando y se va modificando con la interacción de los otros personajes, ¿sí? Bueno, eso acá mucho no se podía hacer, pero bueno, hemos buscado estas coincidencias. El tema del principio con el del final, ¿no? La música no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que el viento se llevó o África Mí,
que Te nada tiene... acompaña muy bien. Sí, Está llegando. el tema principal, digamos, del pañuelo es de un compositor que es actual, que se llama Adrián Ferri, que hace música para películas mudas incluso. Bueno, si les digo, ese tema es sobre Huckleberry Finn. No tiene mucho que ver con... Sí, Pero sin embargo, bueno, ese es el poder que yo les decía que tiene la música, ¿no? Ahora el argumento es de ayer, de hoy y de mañana. Ah, sí, incluso hasta en Por película, ¿no? eso es como película nueva y vale perfectamente, ¿no? En relación a lo que usted dice, lo que decís, me permito que Ofelia capaz nos puede contar sobre el momento de la película que tenemos. ¿Alguna anécdota, lo que quieras contarnos? Porque es autobiográfica de tu familia y bueno. No sé, no puedo contarte. De tu papá. ¿Te animás a esto que me... No, solamente agradecer. Nada más. Bueno, lo puedo decir yo y vos me corregís si me equivoco. Bueno, sí. Vos decías que toda la primera parte es autobiográfica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto de que se queda sin trabajo, de Sí, que va a sí, buscar sí. a la Que familia. va a buscar a la familia, que es el tío Croto. La mamá era gruera y la mamá de mi papá era gruera. Ujú. Y bueno, como que le cierran las puertas, ¿no? Y bueno, toda esa Después parte. empieza la ficción. Claro, después empieza Esa la ficción, Clarita. que es toda la parte de Clarita, digamos. Claro. Pero digamos que es un tema bien Sí. recurrente, que el que escaló un poco, valga la redundancia, la repetición, en la escala social se olvida del otro. Sí. Sí. De dónde estuvo antes, inclusive. Ujú. Claro, Clarita es una metáfora también. Sí. Entonces Claro. Es una metáfora. y también es muy de todo lo que vino italiano, que no todo tuvo todo el éxito, toda la suerte del trabajo, todo, no, hubo de todo. Ujú. Con Tal la cual. inmigración fue eso también, una mezcla, y bueno, viniendo a ver, encontrar algo mejor, y no siempre se encontró. Y no siempre se hicieron cosas lícitas para encontrar esa mejoría que se buscaba, porque las cosas apremian, Seguro. y no se puede juzgar No, la la necesidad. necesidad, bueno. Sí. Pero ya digo, el tema es vigente totalmente, autobiográfico, como dice la señora, una parte, pero puede ser de cualquiera. Sí. Yo por lo menos lo siento así de Ingenua también. ¿Eh? Que también es un poquito ingenua. Sí, no sé. Bueno, Bueno, pero fíjense lo interesante que es una protagonista redentora que es una niña. claro. Que es Claro. un poco la que lleva también la acción. Para Claro. esa época, piensen que estaba todo centrado en los hombres, la Sí, acción estaba llevada adelante por los hombres. También por eso la importancia de esta Exacto. película. Está hecha por una mujer y además hay una mirada ahí especial que se nota en la película, ¿no? Y cómo es diferencial al resto de lo que estaba sucediendo en la época, ¿no? También. Sí, sí. Por ahí es un poco naif, como decís, Bueno. pero es también una cuestión de época, ¿no? O sea, si lo vemos desde hoy es otra cosa, pero ya para hacer esa época, que una niña lleve adelante todo, es como, es un montón. Sí. A veces se usa un elemento queriendo demostrar una serie de cosas. En otra época usaremos otro, ¿no? Pero siempre la esencia es la misma. Pero está bien la mirada de mujer, de femenino, me parece excelente. Y que haya podido filmar aquello que inclusive conocía, porque le era afín, ¿no? Me parece la verdad muy bueno, muy bueno. Yo no conocía nada, ni siquiera la directora, nada, nunca la había oído nombrar. Además, este tipo de películas es como que nos dejan ver, echar un vistazo sobre una época, ¿no? Que está tomando mate, como Sí. la cotidianidad de principio de siglo, que Claro. por ahí uno es ajeno y hay algunas cosas que siguen vigentes y otras que nos llegan, ¿no? Hasta hoy. Sí, ¿Los colores los habías puesto vos? ¿O El verde no. o en la película estaba El verde estaba en la película. En el los rojo, el otros, rojo, el azul? sí, porque, digamos, no tenemos la posibilidad de ver películas mudas muy seguido. Y fue una idea con Enrique Cuchar de agregar esto para que, bueno, se pueda ver también la diferencia, cómo aparece el color y, digamos, cómo remarca determinadas situaciones, ¿no? No es lo mismo, bueno, no tuvimos la posibilidad de verlo
en blanco y negro, en verde o en rojo, ¿no? Y notar la diferencia visual en términos de lo que a uno le moviliza, porque es eso. Y después otra cosa que quería agregar muy cortito en relación a la restauración, que como ustedes verán, también tiene las marcas del tiempo, ¿no? Como las tenemos nosotros. Ya vendrán, si se parte de la película será mejor. Entonces esto me hacía acordar, por lo menos para los que peinamos algunas canas, de algo que pasaba antes. Nosotros no podíamos ir a ver la película a otro lado, teníamos que esperar a que se repusiera en cine. Se hacía una reposición y se usaban copias que ya habían sido pasadas. Entonces cuando uno iba al cine se encontraba con veía la película, pero se encontraba con las copias. Capaz las rayitas son porque se le pega a tierra, la película genera estática y se le pega a tierra, y cuando pasa por el proyector muchas veces se va rayando. Si la raya es blanca o negra, es la emulsión fotográfica que se rayó. Si la raya es verde, es porque ya se rayó el celuloide directamente. Las motas de polvo, o capaz la emulsión fotográfica es de color, de gelatinas, a base de gelatinas. Entonces hay hongos que se comen las gelatinas y aparecen puntos blancos, por ejemplo. Entonces me gustaba pensar más en esta ocasión como una reposición que como una restauración. Y abusando del término, reposición en términos de poder volver, en este tiempo, volver a ver una película de aquella época. ¿Sí? Que nosotros le vamos a dar la significación y la mirada que tiene desde este lugar, ¿no? Es una joya. Sí, la verdad que sí. Ahora, habrá tenido apoyo esta pobre mujer porque... Y eso lo tiene que responder ella. Y otra cosa que me llamó la atención es el vocabulario, ¿no? Ajá. Eso sí está respetado. Está respetado, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Claro. Formas que hoy no se utilizan, que son medio arcaicas, ¿no? Maneras Sí, sí, sí. sí, pero respetaron el Vestuario. El vestuario. Está, ¿viste? Sí, Ahí sí, nos muestra la forma de vestirse tanto de los. El vestuario para mí me pareció magnífico por la parte histórica, ¿no? la oposición que hay. Claro. Es todo un documento de la época, ¿no? Totalmente. Y los lugares. Gracias. No, que algo importante que no dijimos es que la madre de Clarita es Emilia Salelli, como la pudieron ver en pantalla, digamos, a la directora. Era ella. Y el papá de Felia es Bautista. Era siriaco. Siriaco. El que pelea primero con Bautista. Sí. ¿No es cierto? Sí. Exactamente. Y también nos habías dicho que uno de los nenes que está en la película. Y los dos son Los mis dos. hermanos mayores, claro, los hijos de mi papá. Espera que te acerco así te escucho. Sí, los dos chicos son mis hermanos mayores, los hijos del primer matrimonio de mi papá. Ah, sí, tiene dos Claro. hermanos. Sí, Qué bien. sí, somos mayores. A mí me sorprendía mucho la actuación de los nenes Sí, en la es película. verdad. ¿Cómo entregaban todo tan chiquitos, ¿no? Qué comprometidos. Sí, al final, aparte pícaros al final, para levantar el cartelito, la picardía de la infancia en cualquier época, ¿no? Sí, esa foto es muy linda. Sí, es hermosa esa la verdad parte, que sí. porque pícaro, miran la cámara cómplices Sí, con ah, nosotros. sí, sí, O sea, 100 años después, Y sí, por eso. encontraron complicidad 100 años después, ¿no? A mí me emociona, mirá. Sí, sí, está A muy usted bien. debe estar muy emocionada, ¿no? Me imagino, imagino. y es lógico que lo esté, porque la verdad es una Aparte, joyita. hay otra cosa, por ejemplo, yo le dije a mi hermana, la parte del patio de la señora que lava en el piletón, los más jóvenes, No, claro. lo saben, pero bueno, el Piletón, ¿no? Que los jóvenes por ahí sacan la tabla. la mamá con la tabla. Claro. Sí. Y la verdad que me hizo acordar el patio de una de mis tías, Sí, sí, una tía española, pero es lo mismo, los conventillos, claro. que se compartía todo, ¿no? Los niños jugaban, exacto, se lavaban los platos, se lavaba la ropa, se festejaba Año Nuevo, Nochebuena. Las familias que llegaban de visita conocían a todos, era como una gran familia. la verdad que es muy emocionante. Sí, sí, la verdad que sí. Muy bien, muy bien. Así Qué bueno, felicitaciones. Y esta es otra, esto que pasa acá, me parece maravilloso porque es esto de ver el cine en la sala de nuevo, ¿no? También
perdón que les dé la No, espalda, no, no, por favor. en la pantalla grande. En Y la por otro pantalla lado, grande, claro, claro, eso sí, sí. y la vivencia colectiva, Sí. emocional de la proyección de la película no tiene nada que ver con verla solo, Claro. ¿no? Y que haya guardado ese tesoro, Ujú. porque hoy muchas cosas la gente no las guarda, queda ¿no? No, está bien. Pero que alguien se haya tomado el trabajo de guardarlo como una reliquia, Ah, sí, sí. la verdad que... Bueno, la casa gracias. de ella es un museo prácticamente. Ah, mirá. Cantidad de, No, porque viste que hoy cámaras todo se fotográficas, cantidad de cosas de años y años. Perdón que Usted es de La interrumpa. Pampa, ¿no? Sí, de la Pampa, sí. Y la casa de fotografía ME, Ayer cumplió 109 años. La inauguró mi papá. Estaba en pantalla. El día que la inauguró, la foto. sí, ahí en la ¿Ese sede. señor que está ahí en el costadito? Sí, Con la de qué blanco. interesante. Ayer, bueno, es una fecha simbólica, porque en realidad la fecha exacta no sabemos. Ah, bueno. Pero mis hermanas mayores, por la vestimenta, podía ser marzo o podía ser septiembre. Ah, Y bueno, como había nacido un primer sobrino el 14, le pusieron 14 de marzo. claro, está bien. Hace 60 años. Está Así que, bien, no, está bien. sí. En realidad Ayer. hoy estamos hechos de lo que pasó ayer también, aunque hoy nos querramos liberar, Y pero... sigue la misma casa y siempre han guardado todo. Qué bueno. Todos mis hermanos. Yo soy la menor, ya soy grande. Claro. Así que todos ellos fueron guardando y bueno, y yo lo saqué a la vista. Está muy bien, Lo hemos podido disfrutar. claro, muy bien, y muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí, porque además en realidad esta tarea, como decía Andrea, también la necesidad de una cinemateca, ¿no? Que Sí. lleve a cabo esa tarea, que pueda preservar estas cosas que no son tarea a priori de unos particulares o de personas que están interesadas en guardar su propia historia, pero esto es de importancia para todos, o sea, es un patrimonio nuestro. Sí, Entonces, estas películas deberían ser preservadas por el Estado. en otro nivel. Claro, Sí. claro. Y bueno, pero bueno. Lamentablemente se han perdido películas de Mecho Ortiz. de Todo el tiempo se están perdiendo películas. No se conservaron. Yo la tengo en un lugar muy especial hasta que vayan a buscarla del Museo del Cine. Porque la doñé al Museo del Cine. Ah, Toda mi familia conforme, los niños, los jóvenes. está que muy fueran- bien. Este, le den un pero buen bueno, destino, un ha cuidado, porque- estado en un sótano, mi casa Ah. tiene sótano. Y ahí la humedad, claro. Después la saqué, estuvo al calor, no sé, menos mal que, bueno, que la pude hacer rescatar en el año 90, dijimos, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. 90, sí. Y gran trabajo que hizo también Sí. el señor El este que señor hizo. ese que, no me acuerdo, el tengo la transfer, tarjeta ¿no? en casa, no me acuerdo, sí, muy buen trabajo. hizo, Sí, a pesar de, digamos, porque también él se encontró, por lo visto, con muchas Sí, dificultades. sí, dice que la tuvo que hacer a mano, dice, la iba pasando, no sé yo la técnica, pero Claro. él me hizo señas y dice, la iba pasando, dice, a mano. Y sí, De acuerdo. ahí. Eso es amor. Sí, ¿Y ella no quiso preservar la película ¿Quién? Salení? No ¿Quién la- sabemos se mucho. fue, No ella, sabemos. después se fue. A O sea, Italia. ella la filma, pero Ah, no sí, Claro, volvió a intenta Italia. preservarla a sí, ella. sí, le da todo a mi papá, pero mi papá nunca, No le interesó. no, siempre la dio que la pasaran a las escuelas. Ah, Porque no A los sabía lo que clubes. significaba Claro, esa. sí, Uno sí. nunca Hoy sabe tiene un en el valor momento enorme. no, pero bueno, de si los la- sucesos, no tenés la visión Y de de- lo que va a pasar, sí. que va a ser la primera película. pero si la daba a pasar a las escuelas, sí, le estaba pero dando no un le dio valor. tal vez. Sí, no. sí, sí, sí. Ah. Yo la vi, la primera vez la vi cuando mi papá la hizo pasar para los alumnos de la escuela de ahí del pueblo, donde soy, donde viví siempre. Gracias a usted Y por venir. tendría unos 8, 10 años. Ah, ya Y vi. ahí la vi, sí. Y bueno, después la vi acá la vi en cassette, cuando la hice pasar. Y yo le decía a los chicos, tienen que poner mucha imaginación porque es difícil. Yo tuve que ver 2 veces para concentrarme y eso que leí el guión, que lo tengo en casa. Claro. Tengo el guión manuscrito con mi papá. Ah, no se sabe si la directora habrá continuado en Italia, no se sabe. No, me hicieron, han buscado, pero no, ¿Y a no qué sé, no parte se fue? encontraron. ¿A qué parte se fue de Italia? No sabría decirle.
Yo tengo un nieto de 10 años, le conté hoy a dónde venía y me dijo, dice, mi señor, yo pensé que me iba a hacer algún comentario hostil, diciendo, ¿no? 100 Tratándose años. un nene chiquito. Y me dice, mi señor me pasó una película así, muda, de Chaplin, en tiempos modernos. Claro, me pasó. Dice, no dicen nada y vos vas a leer, tenía, pero es interesante que porque es Que no lo despreció ya. claro, el origen de claro. esto que hoy día está tan popularizado como el cine, es interesante ver para atrás y de dónde el origen, ¿no? claro. ¿Cómo? Porque era trabajoso, estimo, Y sí, Sí. y agregarle después el texto, no sé, vos sabrás técnicamente, Sí, pero entiendo que, o sea, la el imagen, el eran texto. cartones que se hacían y se Claro, filmaban, ¿no es cierto? claro. Vos conservás Sí, los intertítulos. los ¿no? intertítulos Ese todavía, sí, algunos sí, los tengo los todos. tenés. Sí, sí. Se ponía el cartón sobre un atril y se filmaba con la cámara. Claro. Entonces después esa tira de película que, o sea, imagínense, son 16 fotogramas por cada segundo de Sí. proyección. Entonces, bueno, si el título dura 20 segundos, será la cantidad de fotogramas de 20 por 16. Y eso después se empalma, se pega. En aquella época con pegamento, después vino la cinta. ¿Cómo es la palabra? Intertítulo. Intertítulo. Me dijeron que sí. Sí, tiene ese nombre. Que en realidad A mí me llamó la atención la palabra linterna mágica, la linterna, porque hay un programa de televisión, si no me equivoco, se llama si Linterna. alguien- hubo, sí, algo en así. Canal A, Sí. o no recuerdo, la la linterna linterna mágica mágica fue y de cine. digamos, uno de los artefactos previos a, digamos, al 1895, que fue la primera proyección de Lumière con el cinematógrafo. Paralelamente, en Estados Unidos, Edison estaba inventando el kinetoscopio, que era lo mismo, nada más que lo que pasa era que había que mirar a través de un visor, no era una experiencia colectiva. El cinematógrafo, Ahí, la linterna mágica es lo que proyecta. la linterna mágica es previo a eso, y era un aparato que proyectaba, que se utilizaba antes de que apareciera el cine. Hubo muchos inventos, como el zootropo, el praxinoscopio, que eran aparatos en donde uno podía ver imágenes e imágenes en movimiento. Qué interesante. La linterna mágica eran proyecciones como si fueran diapositivas, y algunas tenían incluso algún sistema mecanizado que era con una manijita en un marco de madera, se ponían varios slides de vidrio con rueditas dentadas. Entonces uno las giraba y giraban y se movían. Entonces, ¿qué pasaba? En la linterna mágica se proyectaba, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, una colmena, y después se ponía la otra placa de vidrio que se hacía girar y eran las abejas que iban dando vueltas. Tenía movimiento. O el barco que se movía con otra placa que se proyectaba el mar, ¿sí? Y se le llamaba linterna mágica, ¿sí? Había ahora se me fue el nombre, pero había un espectáculo muy famoso en la época, se llamaban las fantasmagorias, ¿sí? En donde se hacían proyecciones con linterna mágica de fantasmas y espectros, se agregaban efectos de sonido y se usaban distintos trucos para poder generar la imagen. Por ejemplo, la utilización de humo para proyectar sobre el humo, o de repente estaba la pantalla que se hacía una retroproyección y se acercaba o se alejaba el proyector para hacer el efecto de que se venía sobre uno, ¿no? O sea, no era con movimiento, sino era como Había movimiento, pero no el superposición. movimiento del cine. Claro. Y era un movimiento fijo, repetitivo, Pero colectivo, ya. siempre. A diferencia. Claro, porque eran los teatros. Fue ese pasaje, digamos, del teatro al cine, ¿no? Con la aparición del cinematógrafo, bueno, aparece esta posibilidad, ¿no? Este nuevo lenguaje, incluso mucho después se desarrolla. Pasa que el cine es mágico, ¿no? Ustedes Sí. vieron la película Cinema Paradiso. Ujú. Y Cinema Paradiso es la magia de ver algo proyectado aún en los edificios, ¿no? del pueblo. Sí, Es claro, mágico. totalmente. El cine es mágico. Así es. El cine es comunicador. Perdone, no quiero pasar por alto porque
la verdad que es muy, debido a la época y todo, es muy interesante, y en lo que cierra la señora que explica de que fue llevado a las escuelas y todo, lo comparto porque esa película tiene un trabajo transferencial grandísimo. Sí, totalmente. Totalmente transferencial. Y tal es así que a mí, el director, usted y la persona, el otro, se llama Bautista, el que está haciendo la parte transferencial. Entonces, en todo momento es como que veo la lectura de a veces el precio, entre comillas, de los niños, ¿no? De lo que nos sucede en el recorrer de la vida a través de la historia, de la historización de nuestros padres, ¿no? Claro. Y como habla de, por supuesto, es parte de la privacidad de la autobiografía, el señor en cuestión, me refiero que muy importante para la época. No, porque es un conocimiento. Y en pleno auge también del psicoanálisis. La psicoanálisis. O sea que yo les digo que muy interesante. Por eso, por algo fue llevado a las escuelas. Me parece Porque perfecto. mi papá vino a estudiar arte escénico, pero no pudo hacer la parte de él, de Bautista. Hizo la parte de Siriaco, de más de malandra, de tirarse al piso. Por eso a los chicos a lo mejor los confunde un poco, pero no era el abuelo era el otro, les explicaba. Claro, pero en realidad, digamos, es a él al que es Bautista el personaje quien representa a tu papá, Claro, a lo que le pasó claro, en la vida. Claro. Pero por eso Ahí él no está. pudo hacer su mismo personaje porque Lógico. se ve que no No tenía quiso, aptitudes. no quiso la transferencia. No, Pero- no, está bien, muy bien estudiada, una persona muy interesante, ¿no? Sí. Y después otra cosa desde lo técnico también es los primeros planos, ¿no? Es interesante que lo hace en el circulito. Bueno, tiene un movimiento de cámara. Sí, También. sí. Vieron que hay un traveling. Sí. interesante. Muy raro para la Es época. un montón para la esa Pero época. oscurece Tenía y aclara- 25 años el cine Aclara en ese la, momento. Sí. la imagen. Eso Hoy que hay ustedes escuelas ven de es cine, por pero en aquella época porque ni había el que, iris. el iris, había que cambiar de lente Ah, claro. para poder acercarnos. Ah, Y todavía ya. no estaba el zoom, digamos. Claro. Claro, es interesante. Diego, ¿por qué reemplazaron los intertítulos? ¿Estaban deteriorados en el transfer? Sí, lo que teníamos era que había salto de cuadro y quedaba el título siempre en la mitad. Y entonces se veía en la gran mayoría de los títulos. Eso como vos decías, porque los intertítulos se pegaban y en esa pegadura se estiran las pegaduras o se deterioran con el cambio y con el pasado de la película, y entonces se iba de cuadro. Y después hay otros fuera de cuadro con imagen, ¿no? Que están compensados. Porque el tema es, una cosa es hacer la fotografía del fotograma, otra cosa es trabajar, otro tema era el sacarle el interlineado, porque el VHS y la transmisión de televisión en aquella época no era para ahorrar, sino que eran las posibilidades técnicas de transferencia de información que había. La imagen se componía, el cine es cine de película, fílmico, es una proyección que ahora le dicen progresiva, es decir, se proyecta el fotograma completo. Eso es el progresivo. El interlineado es porque, ¿qué pasaba? Tanto en el VHS como en la televisión, la imagen se compone de líneas que van sucediéndose y tiene 640 líneas por 480, pero primero aparecen las líneas, digamos, impares, y cuando pasa el siguiente fotograma, pasan las pares. Entonces queda un hueco entre la línea par y la impar en el momento de la transición. Eso, si no lo pasaba a progresivo, es lo que ustedes capaz algunas veces ven, que es, o se puede ver en los videos, que se ven como unas rayitas, que la imagen atraviesa como unas rayitas. Eso es por el interlineado. Y lo otro, bueno, es lógico que se haya pasado con un proyector de 24 cuadros por segundo, que sería sonoro, porque modificarlo para hacerlo a 16 es otro tema, ¿no? Pero al margen de eso, las cámaras, para capturar, porque acá estamos hablando que hay una proyección y una filmación. La cámara que filma tiene una obturación, y si la obturación es más rápida que la proyección, empieza a aparecer como un barrido.
como una aureola blanca que va y sube y baja, porque está fuera de frecuencia. Entonces, las cámaras, el PAL-N trabaja en 25 cuadros por segundo, y con una proyección en 24, más o menos eso se compensa, ¿sí? Pero si hubiese sido una proyección en 16, seguro. Por eso, la técnica que se utiliza hoy es el escaneado fotograma por fotograma, ¿sí? O sea, lo que pasa es que hay que tener el escáner, hay que tener un montón de medios, incluso software que cuesta carísimo, que digamos que está fuera del alcance de uno, ¿sí? Si uno pudiera, incluso hay este escaneo húmedo que se llama, la película primero se limpia y sumergida en el líquido se escanea, entonces eso cubre un montón de detalles que tiene la película, ya lo limpia en ese momento, o sea, y lo cubre. Y al hacer el fotograma estático y fotografiado, escaneado, ya después no hay posibilidad ni de movimiento fuera ese movimiento que ustedes veían, sobre todo en el primer acto. Primer acto porque las películas venían en rollo y cada rollo es un acto, ¿no? Que se ve que estaba un poquito más deteriorado, entonces tenía mucho más movimiento. Con el escaneo fotograma por fotograma eso se soluciona, ¿no es cierto? Pero bueno, hablamos, por eso prefiero hablar de este trabajo como una reposición más que como una restauración. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.